Interesante. Bien, nuevamente estamos aquí para estos encuentros personales con el cáncer. Recuerdo que debe haber sido aproximadamente eh, fines del año 2011, por ahí, cuando vino a buscarme un familiar, eh, una prima mía muy cercana, muy querida por mí. Recuerdo que con ella éramos uña y carne de niños, jugábamos de pequeños, y se presentó pues, buscándome por una opinión porque le había salido una lesión en el interior de la nariz. La primera vez que vi la lesión esta, realmente me asusté porque presagiaba un diagnóstico algo ominoso para mí, algo que sospechaba. Era un bulto grisáceo, oscuro, que protruía sobre la fosa nasal derecha, deformaba la parte lateral de la fosa nasal de ese lado. Y lo primero que pensé, bueno, que era algo malo. En que probablemente estaríamos por el color de la lesión frente a un melanoma primario de mucosa. Pero bueno, a veces uno no quiere pensar mal, siendo la primera vez. Bueno, la llevaron a ella a un hospital muy grande aquí en Perú. Le hicieron los estudios correspondientes, le tomaron una biopsia y el resultado arrojó efectivamente que se estaba frente a un melanoma primario de mucosa nasal. Una localización rarísima, muy rara. Normalmente los melanomas pues, se originan en la piel. Son tumores malignos extremadamente agresivos, son los tumores malignos más agresivos que se originan a nivel de la piel y son los que tienen una mortalidad muy alta si es que no se controlan localmente y rápidamente. Pero en este caso estábamos frente a una excepción, un melanoma maligno primario de mucosa nasal. Bueno, aquella vez yo como que me hice de lado, porque bueno, dejé que propusieran los tratamientos en esta institución, pero lo que me sorprendió fue lo que me contaron después de haber tenido su primera evaluación por tanto oncología y cirugía de cabeza y cuello en este hospital o departamento de este hospital. Prácticamente la propuesta de tratamiento consistía en yo le dije, pues te van a hacer una hemicarectomía, pues consistía en prácticamente extirpar la lesión afectando la fosa nasal derecha, la zona del maxilar superior derecho, afectando inclusive hasta la misma órbita de ese lado, con una deformación permanente, pero también, y esto es algo que me llamó la atención, le dijeron que después de esto y que fuera sometida a un tratamiento con radioterapia y quimioterapia, pues no le daban más allá de 3 meses de vida. Fíjese usted, 3 meses de vida. Wow. Un pronóstico ominoso, a pesar de que ella iba a ser sometida a una desfiguración radical, una hemicarectomía, tal como yo le dije esto, me iban a dejar mutilada facialmente, y a pesar de eso, le dieron una expectativa de vida no mayor de 3 meses. Una cosa sorprendente, ¿no? Bueno, ella y la
familia reflexionó, pues no valía la pena realmente pues, someterse a semejante operación, semejante mutilación, y a pesar de eso, pues bueno, que venga la muerte con las metástasis y la enfermedad se siembre y regrese otra vez en la zona operatoria o salte al encéfalo, pues no valía la pena quizás. Recuerdo que, bueno, tomé el caso y es muy difícil tratar a un familiar como médico. Es muy difícil tomar un caso porque los médicos somos pésimos tratando a nuestros propios familiares. Somos terribles. Pero bueno, como oncólogo había que asumir el reto. Y así que me planteé cómo combatir la enfermedad. Es el año 2018 y desde el año 2011 hasta la actualidad existe una evolución significativa en el tratamiento del melanoma maligno. Esto gracias a la aparición de nuevos tratamientos que incluyen terapias extremadamente selectivas que apuntan a blancos moleculares específicos para poder bloquear la enfermedad, combatir el problema, hasta terapias inmunológicas de última generación que hacen que el sistema inmunológico de la persona reconozca y ataque la enfermedad. Mire a dónde nos ha llevado en pocos años la ciencia, la medicina en el tratamiento de esta enfermedad. Pero hablo del año 2011, donde apenas todavía recién se estaba empezando a hablar de estas nuevas terapias. Y lógicamente su costo era prohibitivo y sigue siendo prohibitivo para muchos pacientes y para muchas personas. Bueno, aquella vez dije, bueno, acá tenemos el problema y tenemos que resolver este melanoma. ¿Cómo lo hacemos? Recuerdo haber empezado el tratamiento con un sistema bastante tradicional, ¿no? Una quimioterapia en base a un fármaco que se llama dacarbazina. Realmente administré el tratamiento con dacarbazina y no funcionó para nada, en absoluto. La lesión creció más aún. Realmente estaba yo ya también desorientado, desesperado. Decía, ¿y ahora qué hago? Es un familiar muy querido mío. Y fue la primera vez que me planteé algo. ¿Cómo podía bloquear la enfermedad utilizando los fármacos más usados contra esta enfermedad? Aquellos que reportaban tener una mínima actividad incluso contra el melanoma maligno y que podía utilizarlos en una combinación bastante rica. Así me planteé el hecho no de administrar dosis altas de fármacos, no utilizar la fuerza bruta, sino utilizar fármacos en dosis generalmente más reducidas, más pequeñas, pero que bloquearán la enfermedad de diferentes maneras, diferentes vías también. Construí un tratamiento en base a una cantidad enorme de fármacos que ni siquiera está descrita en la literatura. Wow. Esta es la historia clínica de Patricia. Realmente no sé cómo fui capaz de concebir esto. Parece una locura, parece una locura, parece una locura. Uno lee aquí, por ejemplo, los fármacos, se los voy a mencionar. Ojo. Dacarbazina, docetaxel, oxaliplatino, cisplatino, gemcitabina, temozolomida,
bevacizumab, y revisando un poquito más aquí, un poco más aquí. Estas son las terapias intratumorales, ¿no? Directamente a la lesión, ¿no? Bueno, son una cantidad bastante grande. Bevacizumab, Elixir. Wow. Ahí vamos contando ya casi como 7, 8 fármacos. Ciclofosfamida por vía oral, 50 miligramos por día. Talidomida, 100 miligramos por vía oral, 100 miligramos en la noche. Bueno, es una locura, porque son más de casi 10 fármacos administrados simultáneamente, ¿no? Bueno, el hecho es cómo se combinó esto. Cómo a veces uno pues concibe esto. Lógicamente son cuestiones bastante personales. Es el arte de hacer las cosas en medicina, porque la medicina en sí misma no es solamente, como muchos médicos jóvenes ahora lo creen, no es una ciencia exacta, ¿no? La medicina no es una ciencia exacta. Tiene de ciencia, pero tiene muchísimo de arte. Y tiene mucho de uno, ojo, tiene mucho del médico. El médico muchas veces se excluye de la ecuación, ¿no? Y el protagonista es el fármaco, el protagonista es el esquema en oncología, el protagonista es la tecnología en sí misma y no el médico. Y ahí eso, digamos, es algo que hay que observar. Ojo, nosotros somos protagonistas directamente de todo esto. De cómo muchas veces nuestros pacientes vayan bien o mal, depende también de nuestras decisiones. Depende de lo que nosotros hacemos. En el caso de Patricia, el hecho de tomar esta responsabilidad enorme y haber conseguido ese tratamiento con prácticamente aproximadamente 10 fármacos administrados de manera sincronizada, a veces simultánea, es algo que no se puede concebir, digamos, en un protocolo. Alguien podría condenar y decir, eso es una locura. Pero la locura ¿se justificaba por algo? Lógicamente sí, porque estaba condenada, prácticamente. ¿Y frente a eso qué se podía hacer? Crear un tratamiento, pues. Crearlo para ella. Si el primer tratamiento con dacarbazina no funcionó, el segundo no funcionó, siguió creciendo la enfermedad, pues tenía que crearse algo para ella. Y se hizo. Basado en experiencia, basado en hasta la intuición, muchas cosas. El tratamiento funcionó. Le voy a mostrar una fotografía de Patricia de aquella época, ¿no? Por ejemplo, acá en la primera foto, esta. Esa es, digamos, ya cuando Patricia había iniciado el tratamiento con, ya por lo menos debe haber llevado unos 2, 3 ciclos de tratamiento, ¿no? Sabe, sin cabellito, todo eso, ¿no? Se ve que ya la lesión había reducido regularmente, ¿no? Pero aún se ve la lesión esta, así, grisácea en el interior de la fosa nasal, grisácea, oscura, ¿no? Vamos por una segunda toma. Esta es una segunda foto de aquella época. La mostramos aquí. Aquí está. En esta segunda foto, bueno, ya estamos con Patricia, más o menos después de unos 4 tratamientos. Se ve que la lesión ha reducido bastante, como que empieza a retraerse dentro de la cavidad de la fosa nasal derecha. Se ve que prácticamente hay una respuesta excelente en comparación a la foto inicial. Lástima que no tenga lo que es el registro inicial, porque no me dio tiempo para eso, ¿no? Pero ya estamos ahí más o menos en el 4.º tratamiento. Y vamos a poner una última. Es esta. Bueno, esa tercera foto más o menos es después de unos 5 tratamientos por ahí, ¿no?
Se veía una lesión bastante reducida, muy pequeña, bastante retraída dentro de la fosa nasal derecha. Se ve que es una lesión muy pigmentada, negra, llena de pigmento y melanina. Y fue ahí donde pues había que darle el tiro de gracia a la enfermedad, ¿no? Recuerdo que ella tenía que ir a lo que es su lugar de residencia, que no está acá en Lima. Viajó a la provincia acá y bueno, tuve que encargarle a ella el esquema y coordinar con un médico de una institución que muy gentilmente accedió a poder proceder con los tratamientos que venía a continuación. Fue algo de radioterapia en la zona, un poquito amplia, tratamiento con estos sistemas, etc. Y con eso se alcanzó al final una desaparición completa de la enfermedad, una respuesta completa de la enfermedad. No quedó una desfiguración en el rostro de ella. Y de ahí pasó a controles. Estuvimos durante casi un par de años ahí, digamos, dando algún tipo de terapia de soporte. Y bueno, ¿no? Básicamente con sistema de inmunoterapia, bastante básicos con ella, controlando el problema, ¿no? La enfermedad no volvió a presentarse hasta la actualidad, año 2018. Fue aquella época, digamos, aquellos años donde acuñé el término quimioterapia a múltiples fármacos a dosis mínimas, ¿no? Sistemas que realmente no he visto, digamos, descritos en la literatura mundial, porque uno va, describe y encuentra pues combinaciones de 2, 3 fármacos generalmente, ¿no? Pero una combinación que abarque tal cantidad de fármacos como 10 fármacos administrados simultáneamente, pues no está descrito eso. Lógicamente es algo que queda solamente para esta experiencia, es algo que queda como un método válido en casos donde pues las opciones prácticamente se han reducido al mínimo. Y el hecho de que esto funcionó valida en sí mismo el tratamiento realizado de una manera extraordinaria. A punta de quimioterapias, a punta de fármacos en dosis muy bajas, ¿no? Bajo el principio de bloquear diferentes tipos de vías del cáncer. Y funcionó. Es algo que también he venido aplicando con otros pacientes de manera regular y sí, con bastante éxito. Quimioterapia a múltiples fármacos a dosis mínimas. Lamentablemente esto no se puede protocolizar. No se puede. Se tiene que construir para cada paciente. Eso se llama medicina personalizada. ¿Ok? Bueno, vamos a tratar de comunicarnos con Patricia, a ver si hacemos una llamada por el teléfono. Vamos a ubicarla en su WhatsApp. Hola, prima. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estamos grabando, estamos en vivo acá en un set. ¿Ah? ¿Cómo estás? Ella es Patricia. ¿Cómo estás? ¿Ah? Estamos grabando aquí para nuestro programa en YouTube. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Ah? Bien. ¿Cuántos años han pasado del tratamiento? El tratamiento me ha ido genial. ¿Cuántos años? Patricia. Tengo ya desde el 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 5 años, 6 años. Wow, 6 años, prima, wow. 6 años, quería patita. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo están las pequeñas? Toda la familia está muy bien. Ah, A todo Dios muy bien, gracias ¿no? y gracias a ti nos Sí. sentimos
Ajá. Cuando quieras que dé mi testimonio, solo me llamas. Ya, yo te voy a llamar por aquí otra vez. Ah, vas a salir en lo que es nuestro programa. Ella es Patricia, ¿eh? Ahí está. Saluda. Hola. Bueno, yo soy una fiel testigo de las maravillas que hace el tratamiento del doctor Antonio Camargo. Oh, prima, muchas gracias. Y todo lo Eso, chévere. Me ah, avisas cuando quieras que viaje. sí, 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 sí. Voy a tomar tu testimonio. ¿Ok? Te veo. Chao, Ya primito. viajo por allá. Chao. Gracias. Chao. Chao, prima. Gracias. Chao. Gracias. Cuídate. Bye bye. Chao. Bye bye. Chao. Bueno, ella es Patricia, ¿no? Ella es Patricia. Como ven, está muy bien, está feliz, está con sus pequeñas. Efectivamente, fines del año 2011 y todo el año 2012 que estuvimos en tratamiento contra el melanoma nasal que la afectaba a ella. Ese es un testimonio vivo, in vivo, que acabamos de hacer con ella. Tuve la suerte de poder conectarme ahora a través del WhatsApp y poder obtener un testimonio de ella misma, ¿no? Es algo que me alegra muchísimo, es algo que me reconforta mucho porque ella era una madre de 3 niñas, de 4 niñas bellas, hermosas, casada, con todo un futuro por delante, apenas pasando la treintena de años y con una enfermedad que recortaba drásticamente su expectativa de vida. ¿Cómo no quemar neuronas? ¿Cómo no investigar? ¿Cómo no probar cosas nuevas para ella? Porque si hubiéramos ido por el camino convencional, el fracaso estaba garantizado. Si hubieran operado, si hubiera sido sometida a radioterapia con una quimioterapia convencional, se hubiera fracasado en el tratamiento, tal como se lo dijeron los médicos en esta institución. Hubiera quedado desfigurada también, lógicamente, y no hubiera, digamos, vivido mucho tiempo, porque estos melanomas se diseminan rápidamente a otros lugares, principalmente el sistema nervioso central, el cerebro, el encéfalo, ahí, ¿no? Pero no sabemos hasta dónde pudo haber avanzado la enfermedad y rápidamente. Es un ejemplo como en el caso de Patricia se logró prácticamente eliminar la enfermedad completamente y la tenemos lógicamente bajo control, ahora está en controles periódicos, pero hablo de una experiencia que data del año 2012 hasta la actualidad. Son 6 años que han pasado y ella no muestra signos o evidencias de recurrencia de problemas. No hemos cantado victoria, lógicamente, pero sí es un testimonio vivo de todo lo que se puede hacer a través de estas técnicas. Mire, nosotros los oncólogos tenemos sistemas de tratamiento que están en guías de tratamiento. Son guías, ¿no? Como que cada año estas guías se renuevan o cada tiempo se renuevan o sale un estudio clínico que nos dice, bueno, este tratamiento protocolo para este tipo de cáncer ya no es el estándar porque hay otro tratamiento nuevo que se ha probado en cientos de pacientes o en miles de pacientes y que ahora es el nuevo estándar de tratamiento. Por lo tanto, eso es lo que tienes que intentar utilizar de ahora en adelante. Pues bueno, esas son las cosas, así funciona la medicina actual y no está mal, pero son guías. Son guías de tratamiento, guías, o sea, son como nuestras brújulas. El problema es que muchas veces nos tomamos estas guías como si fueran dogmas y no reflexionamos, no pensamos y aplicamos los tratamientos estos como si fueran ya algo que va a solucionar el problema en la mayor parte de los pacientes y perdemos la oportunidad de incluso ofertar mejores tratamientos a otros pacientes, porque el problema del cáncer es su extrema variabilidad. Es algo que hay que concebir, que el problema oncológico, el cáncer en sí mismo, es una enfermedad extremadamente compleja, muy compleja. Es más, una persona que tiene un cáncer y este cáncer
ha hecho, por ejemplo, metástasis, es decir, se ha diseminado a otros lugares del organismo y salió de un órgano, de un tejido, esos tumores que están dentro de la persona también son extremadamente distintos, muchos de ellos. Es la variabilidad, digamos, de los tumores propios de la persona. Y cada tumor que ella tiene también tiene células o grupos celulares que son muchas veces variantes, son células que tienen distintivos propios. Por lo tanto, tenemos que sortear una enorme complejidad para tratar semejantes enfermedades. Y eso no lo podemos reducir simplemente al hecho de aplicar dogmáticamente los protocolos de tratamiento. También hay que saber en qué pacientes estos protocolos están fracasando rotundamente, saber identificar rápido eso para poder ofertarle algunos tratamientos distintos. Miren, en las épocas de las terapias moleculares nuevas, de la inmunoterapia, de terapias altamente personalizadas, la era de la genómica y las eras que se vendrán o las que vienen, el tratamiento del cáncer con fármacos producidos con tecnologías prometedoras como las nanotecnologías, etc. Aún todavía nos falta mucho para poder controlar, curar esta enfermedad cuando está diseminada. Y también olvidamos que incluso estos tratamientos que prometen mucho, a veces tienen serias limitaciones, muy serias limitaciones en su efecto. Aún así sean de última generación, muchas veces los beneficios son muy pequeños o en algunos pacientes no funcionan para nada. Nos olvidamos de tratamientos que realmente pueden funcionar mucho mejor, que están ahí disponibles desde hace muchísimo tiempo atrás y que simplemente tenemos que volver a redescubrirlos, utilizarlos con habilidad, con inteligencia. El hecho de practicar la oncología y ser testigo de todos estos casos que son anécdotas, pero también se han reproducido en muchos otros pacientes a nivel personal, lo vuelven a uno una especie de espectador, actor del drama del cáncer. Y día a día estamos inmiscuidos en esta lucha contra la enfermedad, tratando de encontrar caminos nuevos para brindar esperanza a la gente. Ese es el testimonio de vida. Es el testimonio de un tratamiento exitoso de hace 6 años atrás. Bueno, ese es el testimonio de Patricia y su primo, ¿no? Antonio Camargo. Son tiempos de revoluciones terapéuticas, son tiempos de evoluciones en el tratamiento del cáncer. Ahora mismo se está desarrollando en Chicago, en Estados Unidos, la reunión anual del ASCO, que no es más allá que la Asociación Científica de Oncólogos Clínicos que cada año se lleva en Norteamérica, donde se exponen nuevos descubrimientos, se exponen nuevos protocolos, hay cantidad de información acerca del cáncer. Van miles de oncólogos de todo el mundo, invitados por instituciones, farmacéuticas, etcétera, brillantes científicos que están desfilando en estos momentos ya por allá, estoy seguro. No sé qué nos traerá de nuevo, ¿no? Debe haber cosas interesantísimas, estoy seguro. Bueno, no pude estar allá
porque me debo a mis pacientes, de todas maneras a través de pues, la internet, las redes sociales, toda la información pues, de todo lo que se vierta ya está prácticamente disponible aquí o en cualquier lugar del mundo. Así que estaremos muy atentos a las novedades que salgan aquí. ¿Sí? Pero simplemente una última reflexión. A pesar de tanta revolución, a pesar de tanta evolución en los tratamientos, aún yo sigo sosteniendo que estamos en la prehistoria del tratamiento del cáncer en sí mismo. Todavía nos falta mucho cuando este cáncer es diseminado, metastásico, ¿no? O cánceres de un pronóstico ominoso. Todavía nos falta mucho. Por más terapias de última generación que surjan, por más bombos y platillos que se creen, digamos, en la prensa o en las revistas, pues todavía nos falta mucho para poder combatir una enfermedad como el cáncer o los cánceres. Y eso es más que todo debido, como lo decía antes, a la extrema complejidad de la enfermedad esta. Es extremadamente compleja, extremadamente compleja. ¿No? Así que todavía no hay el fármaco, el medicamento, o la terapia o la medicina milagrosa para curar el cáncer. No existe eso todavía, no existe. ¿Llegará a existir un día? Supongo que sí, pero al momento todavía no. Mientras tanto, ¿qué tenemos? Tenemos, yo pienso, dos cosas, dos arsenales. Arsenales terapéuticos y arsenal intelectual, neuronas, inteligencia, capacidad de pensar. Y a veces tenemos que echarle mano a la capacidad de crear, de inventar, de desarrollar personalmente sistemas nuevos para cada paciente en particular. Sistemas que nunca se volverán protocolos y que quizás nunca más vuelvan a repetirse en otros pacientes. Una experiencia personal no quiere decir que estos sistemas trabajarán en otros pacientes. Cada paciente tiene su cáncer, por lo tanto, habrá que buscar qué protocolo o qué tratamiento funciona en ellos. De eso se trata. ¿Ok? Hace muchos años que ya he ido desempolvando aquellas neuronas que quedaron dormidas de tanta intoxicación académica. Hace muchos años que dije, basta ya de formarme íconos, basta ya de juntar literaturas así para poder formar una idea. Lógicamente uno tiene que ser muy culto en esto, tiene que leer mucho, tiene que estar atento a todas las innovaciones, pero el problema es que si solamente nos dedicamos a esa actividad, pues una gran parte de esas neuronas en nuestro encéfalo se van a atrofiar, se van a dormir. Y ni siquiera el fenómeno de plasticidad neuronal va a poder revivirlas. Menos mal que hace muchos años que volví a redescubrir que tenía la capacidad de pensar por mí mismo, de crear por mí mismo, de investigar a nivel muy personal. Un camino muy personal. Sería gratificante que se sumara a este trabajo otras personas. Son pocos, ¿no? Pero estoy seguro que en el futuro se sumarán mucho más a todos estos nuevos proyectos que tenemos aquí en Oncos. Muchas gracias por el día de hoy. Eso es todo. Chao. Nos vemos. Nito. Oye, cabezón. Ya está. Basta.